El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Un programa que analiza las grandes profecías bíblicas para los últimos tiempos y que anuncia el inminente retorno de Jesucristo por su iglesia. Sea edificado y bendecido por la poderosa palabra del Señor y conozca qué tiempos vive la humanidad y cómo la iglesia debe estar preparada para el retorno del Señor por su santa iglesia. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Vamos. Es que no va a cachar, hazlo tú mejor. No, pero es que hay que hacer dos cambios seguidos. Ya vamos, 3, 2. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarles a todos ustedes, nuestros hermanos, amigos televidentes de este su programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, les saluda a todos ustedes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos comenzando el año 2018 en victoria, recordándoles que nuestro ministerio está abocado a un trabajo muy arduo, no es únicamente predicar en televisión. Tenemos la bendición de contar con una radio propia, una radioemisora cristiana potente de más de 1000 watts de potencia que cubre todo lo que es la región metropolitana, la capital de nuestro país. La ex Radio Yungay, hoy convertida en Radio Palabra Viva, 1460 del dial AM. Pero también usted puede escuchar esta radio a través de la internet para los que son de provincia, de regiones, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Me refiero al www.radiopalabraviva.cl. www.radiopalabraviva.cl www.radiopalabraviva.cl. Ahí va a encontrar una programación de 16 horas diarias y viernes y sábados transmitimos durante toda la noche. Bueno, estamos felices de compartir esta hora de programación en televisión. El Señor nos tiene también pastoreando, me tiene pastoreando por misericordia una preciosa congregación en el centro de Santiago, en la comuna de Santiago, en la calle Carmen 1436, entre Victoria y Miguel León Prado. Y también el Señor nos ha permitido poder estar acá en la televisión ya por varios años y también acá en Televisión Nacional Evangélica. Yo reitero un concepto que siempre lo he vertido con toda claridad, no me gusta tener un doble estándar, un doble discurso. Y es que Televisión Nacional Evangélica no se identifica con nuestra postura y tampoco nosotros nos identificamos con la postura del canal de televisión. Porque en realidad la mayoría, aquí no digo todos porque hay programas buenos, el pastor Jorge Benito Cruz, el pastor Daniel Lagos, de lo poco que he visto en televisión, que son gente sana, pero la mayoría de la programación de Televisión Nacional Evangélica corresponde al mundo neopentecostal. Nosotros estamos aquí no porque creamos en el neopentecostalismo, porque nosotros, ¿cómo podríamos decir? Pagamos o arrendamos este espacio para hacer nuestro programa. Nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo, ningún compromiso con el canal, excepto cancelar, que lo hacemos periódicamente todos los meses en forma sagrada, no fallamos con nuestros compromisos, no es tan fácil reunir el dinero. Y a Dios gracias, Televisión Nacional Evangélica ha tenido la visión, por así decirlo, y el gesto de permitirnos predicar con toda libertad sin ponernos restricciones. Por lo tanto, en esa armonía nos mantenemos, pero eso no significa que yo comparta la programación o la línea que tiene el canal de Televisión Nacional Evangélica, porque es un canal que está vinculado fuertemente en gran parte, yo diría más del 80-85% de la programación de este canal es neopentecostal y yo no comparto el neopentecostalismo. Bueno, vamos hoy día a hablar sobre un tema, yo lo di también en la radio, muy interesante, dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. No lo vamos a hacer con imágenes. Y yo lo di el otro día en la radio, lo saqué a través de mi Facebook, más de 25.000 personas fueron alcanzadas en 2 días. El tema gustó mucho y hoy día vamos a hablar acerca de eso, acerca de dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. Ese es el título del tema que vamos a compartir, esperando que sea de mucha bendición porque es un tema siempre polémico. El bautismo en las aguas siempre produce discordia, interpretaciones diversas. Hay algunos que dicen que el bautismo no tiene ninguna importancia. La Iglesia Metodista Pentecostal lo dice de forma reiterada, que si una persona la bautizaron cuando niño en la Iglesia Católica se debe quedar con ese bautismo. Esa es una aberración. Otros le dan un carácter salvífico al tema del bautismo diciendo que el bautismo salva.
Eso también es un error. Lo vamos a ver todo eso, dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. Amén. Así que vamos a ir a la primera pausa del programa. Usted nos puede llamar durante el transcurso del programa, me puede también escribir a mi correo aparece en forma permanente. También usted puede visitar mi Facebook, Pastor Evangelista Marcos Morales, y ahí va a poder también escribirnos, compartirnos su impresión. Mi correo que es marcosmorales_evangelista@hotmail.com. marcosmorales_evangelista@hotmail.com. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con este tema. Dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas y nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas y nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados, que se nos van las fuerzas y nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmayar. Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego, dame de tu unción, ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname del fuego.
Bueno, ya vamos a entrar con el tema, dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. Bueno, en Mateo capítulo 28, verso 19, el pasaje básico para todos los que somos cristianos, para los que profesamos la fe evangélica. Todos los evangélicos, protestantes, trinitarios, creemos que el bautismo en las aguas debe ser realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así lo dice y lo señala claramente Mateo capítulo 28, verso 19. Lo voy a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué debemos decir primero? El bautismo cristiano es una ordenanza, porque se mezcla el bautismo del Espíritu Santo, que hoy es una promesa, con el bautismo en las aguas, que es una ordenanza. No son la misma cosa. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa que entrega a Dios, la otorga el Señor Jesucristo, bautizando con el Espíritu Santo al creyente. Pero el bautismo en las aguas es una ordenanza. Otros también lo llamamos junto con la Santa Cena los únicos dos sacramentos que la Iglesia cristiana celebra. Por lo tanto, el bautismo cristiano es una ordenanza, o sea, significa un mandamiento dado por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una opción personal. O sea, nos tenemos que bautizar. Eso es lo primero que debemos decir. En segundo lugar, debo reiterar, aunque lo vamos a explicar durante el desarrollo del tema, que el bautismo no tiene poderes salvíficos, o sea, el bautismo en las aguas nos salva. Hay una denominación, una secta, que se llaman los unitarios. En Chile se la conocen más bien como los solo Jesús, porque hablan solamente de Jesucristo, que no reconocen la doctrina de la Santísima Trinidad, que alegan que la doctrina de la Santísima Trinidad es una doctrina católica, que enseñan que el bautismo en las aguas debe ser realizado en el nombre de Jesús, pero además de eso es salvífico, lo cual nosotros no queremos, porque el único que puede salvar al pecador es Jesucristo. Eso lo dice la Biblia, lo vamos a explicar. ¿Ya? Veamos primero el significado, porque esta es la duda. ¿Qué significa el bautismo? ¿De dónde se origina esta palabra? La palabra bautismo en el original griego, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un griego que no se habla en Grecia actualmente, es un griego llamado el koiné, es un lenguaje que no se usa ni se escribe actualmente, y la palabra griega es baptismos, de ahí se origina el término o el verbo bautizar, o el término bautismo. Baptismo, y significa literalmente sumergir, hundir o sepultar. O sea, indicaría claramente que es tomar a una persona y meterla debajo del agua, hundirla, sepultarla completamente en las aguas. No tiene nada que ver con el bautismo por aspersión que se practica en la Iglesia Católica, que además se le practica a los infantes, a los niños, y que también se practica en algunas iglesias protestantes, que es por aspersión. Nosotros no creemos en el bautismo por aspersión. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que debemos enseñar, o decir, o aprender, que el bautismo significa sumergir, hundir y sepultar. También explicamos que es una ordenanza, por lo tanto no es optativo, no dice que no, yo no siento de bautizarme, es que no me gusta el bautismo, no lo considero atractivo, no es importante para la salvación, por lo tanto si me bautizo o no me bautizo no voy a ni a ganar ni a perder mi salvación. Claro, es verdad que el bautismo no es salvífico, nos salva, pero es una ordenanza, y si es una ordenanza tenemos que hacerlo. De hecho, el propio Señor Jesucristo, sin necesidad de bautizarse, porque el bautismo es para arrepentimiento, para perdón de pecado, tiene un simbolismo, un significado que ya lo vamos a explicar. El bautismo lo practicó el Señor Jesucristo. Si Él se bautizó, lo bautizó Juan el Bautista en las aguas del río Jordán, con mayor razón no tenemos que bautizar nosotros, porque, repito, es una ordenanza. Junto a la Santa Cena son los dos grandes sacramentos de la Iglesia cristiana. Ninguno de los dos sacramentos de ordenanza salvaría nuestra alma, porque lo único que salva al pecador es la fe en Jesucristo. Amén. Bien, el modo del bautismo. Considerando el concepto anterior, el bautismo debe ser efectuado por inmersión, o sea, sumergido. Solo de ese modo se ajusta al modelo bíblico establecido desde la Iglesia primitiva. Este aspecto será comprendido totalmente cuando uno estudia el tema a la luz de la Biblia, cuando estudia el tema del texto original griego, bautismo, y cuando entiende el simbolismo, el significado del bautismo. En cuanto a la práctica de ciertas iglesias de bautizar, por ejemplo, por aspersión sobre la cabeza, es preciso advertir que no tiene ninguna base escritural y que se origina en la creencia errónea de algunos grupos religiosos que hasta el día de hoy existen, que le asignaban al bautismo un carácter imprescindible para alcanzar la salvación. Eso ya queda descartado. A la luz de la Escritura, el bautismo no salva. Hay algunos que dicen, pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Sí, pero no dice que el bautismo salva, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que cree, como cree, obedece el mandamiento de bautizarse. No está diciendo ahí que el bautismo salva. Y después dice, y el que no creyere será condenado. O sea, ¿qué es lo que condena y qué es lo que salva? La fe. El que creyere y fuera bautizado. Porque una persona cuando cree, obedece. A eso se está refiriendo. No está diciendo ahí que el bautismo salva. ¿Ok? Repetimos, el bautismo por aspersión, eso de echar agüita sobre la cabeza de adultos o niños, no es bíblico, no tiene ninguna base escritural. Se origina en la creencia errónea de algunos grupos religiosos que le asignaban al bautismo un carácter imprescindible para alcanzar la salvación. De acuerdo con esa falsa interpretación, que la salvación depende del bautismo, si una persona muriera, según ellos, sin ser bautizada, estaría perdida. Por ello, cuando alguien tenía un impedimento, una enfermedad, estaba postrado en cama, inválido, vejez, que le dificultaba bautizarse por inmersión, sumergido en las aguas, se le bautizaba por aspersión a fin de asegurar su salvación. El primer registro del uso de la aspersión fue alrededor del año 250 después de Cristo, cuando Novaciano, disidente del papado romano, yacía enfermo y pensó que iba a morir. Se hizo verter agua encima de la cama como un acto de bautismo. Pero no es el bautismo por aspersión bíblico, ¿ya? Hay interpretaciones erróneas sobre el bautismo, que producen muchas dudas. Por ejemplo, repetimos, ¿salva el bautismo? No. Lo solo Jesús, el movimiento unitario, en Chile hay dos movimientos muy conocidos, pero no son grandes, no son fuertes, no son muy numerosos. Uno de ellos fue más numeroso por ahí por la década del 70, que es la Iglesia Voz en el Desierto, del pastor, y creo que ahora se llama obispo, Ignacio Cifuentes. Y el movimiento este más pequeño, sí, del Tabernáculo de Elías, que son seguidores de William Marion Branham, de William Soto Santiago en Puerto Rico. Bueno, ellos creen que si una persona no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salva. Incluso llegan a decir que tampoco sus pecados son perdonados. Porque como dicen que el bautismo es para perdón de pecados, ellos asignan que en el momento cuando uno se bautiza, lo bautizan sumergido, y lo deberían, según ellos, bautizar en el nombre de Jesús, recién es salvo y recién sus pecados son perdonados, lo cual es absurdo. Lo vamos a explicar ahora, ¿ya? Entonces, como vimos anteriormente, se trata de un serio error doctrinal porque únicamente obtenemos la salvación por la fe en Cristo como salvador personal, sin que el bautismo sea un requisito para ser salvo. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No habla de que el bautismo sea para, ¿no es cierto?, conversión ni para salvación. No encontramos en la Escritura ninguna prueba que permita afirmar que el bautismo es ineludible para ser salvo. De hecho, el ladrón, de los dos ladrones, no el ladrón bueno y el ladrón malo, como dice la Iglesia Católica, porque los dos eran malos, sino que el ladrón que se arrepintió, que estaba crucificado junto al Señor Jesucristo, no tuvo oportunidad de ser bautizado y sin embargo igual fue salvo. Así se lo señala Lucas capítulo 23, versículo 40 al 43. Esto no significa que el bautismo no sea importante, porque como les decía la Iglesia Metodista Pentecostal, como bautizan a los niños, bautizan por aspersión, no sumergido, y eso es doctrina, desde que nació la Metodista Pentecostal, ellos dicen, bueno, si usted fue bautizado cuando niño en la Iglesia Católica, a mí me lo dijeron, por eso se lo digo, quédese con ese bautismo, ¿a quién se va a querer bautizar? Absurdo, ridículo, una declaración ignorante, gigantesca, más grande que el Titanic, de ignorante. ¿Quién diga aquello? Lo otro error es que dicen que el bautismo es para niños. Eso no es verdad. Los grupos religiosos que admiten la práctica errónea de bautizar a los niños pequeños justifican ese proceder con algunos de los siguientes argumentos. Que el bautismo es imprescindible para la salvación y que al bautizarse cualquier persona es introducida en la ley cristiana, entre ellos los bebés. Que el bautismo reemplaza la circuncisión. Esto no es verdad, porque la circuncisión no tiene nada que ver con el bautismo, son dos cosas totalmente distintas. El bautismo no vincula al creyente con ningún pacto ni guarda relación con su nacionalidad, ¿ya? Otro también dice que el bautismo por aspersión representaría la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Esa es una interpretación también bastante poco hermenéutica, no tiene base bíblica. Quienes afirman esto razonan que si la cena del Señor es figura de los acontecimientos del Calvario, no hace falta otra ordenanza como el bautismo para simbolizar el mismo evento. Por lo tanto, cambian su significado y como resultado se confunden en ambas cosas. Esas son algunas de las cosas que tenemos que reiterar en cuanto a errores del bautismo. Por ejemplo, otros errores. Se dice que se tiene que bautizar en río. Juan el Bautista bautizaba en río, en el Jordán, en el Índice, donde había muchas aguas. Y se cree, muchos pentecostales creen esto, también es erróneo, de que
Tiene que ser en río porque los pecados de las personas corren. Eso es absurdo. Porque el bautismo es un símbolo, que lo vamos a explicar ahora. Es un símbolo. Por lo tanto, no es que las aguas del bautismo tengan poderes purificadores. Porque si no creeríamos lo que cree la Iglesia Católica, en las aguas benditas o en el agua bendita. Las aguas del río de Jordán, dice una alabanza, limpiaron la lepra de Naamán. Pero no es que las aguas fueran purificadoras, sino que la obediencia de Naamán a la orden que Dios le dio por el profeta hizo que Naamán fuera sano. Entonces, cuando uno se bautiza, no es que los pecados queden ahí. Por eso algunas iglesias se oponen a que sea bautismo en pileta, o como nosotros llamamos piscina, ¿ya? O alberca, como le dicen en México. De hecho, el eunuco, que fue bautizado por Felipe, se bautizó en el desierto. En el desierto no hay río, lo que se cree que era un lago, un lugar donde había un poquito de agua, y ahí se fue sumergido. Por lo tanto, es un error creer eso. Incluso en una conferencia, me recuerdo que se habló de este tema cuando yo estaba todavía en el primer concilio que participé 13 años de mi vida, se habló de este tema. Y había algunos que defendían a rajatablas y con mucha vehemencia que tenía que hacer en río, y decían porque los pecados tienen que correr. Eso es absurdo. Y un hermano en forma irrisoria dijo, si fuera por eso, imagínense, se bautizan en una piscina y quedan todos los pecados ahí, dijo, el último que se bautiza se gana toda la bendición porque quedan todos los pecados ahí. No, es absurdo, eso no es verdad. Porque el bautismo es símbolo, así como la Santa Cena, que también lo hemos explicado en este programa, simboliza algo. Cuando uno cena, la cena simboliza comunión y además anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. La Santa Cena es símbolo de la muerte redentora de Cristo. Y el pan sin levadura no es el cuerpo de Cristo, simboliza el cuerpo de Cristo sin pecado, pan sin levadura. Y el jugo de uva, o vino como también se le llama, que es un vino no fermentado, el que usamos nosotros, representaría la sangre de Cristo. Si alguien cree que la Santa Cena es literalmente comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo, están equivocados. Porque ese dogma lo cree la Iglesia Católica y se llama la transubstanciación, cambio de sustancia. La Iglesia Católica, el dogma católico, la teología católica asegura que el cura cada vez que hace la misa convierte el elemento vino en sangre, que se lo bebe solamente él, y que la hostia, que no es pan sin levadura, sino que es una galleta blanca, estaría siendo el cuerpo de Cristo, y que cuando los católicos se comen la galleta, se están comiendo literalmente a Cristo. Eso es absurdo, es ridículo, es erróneo, porque todos sabemos que eso es un símbolo. El pan sin levadura simboliza el cuerpo de Cristo. El jugo de uva simboliza la sangre de Cristo. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Eso ya lo vamos a explicar. ¿Ok? Ya. Pero la gran polémica está en qué nombre se debe bautizar. Jesús mismo lo dijo y lo ordenó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, verso 19. De hecho, la versión Reina Valera 1909 dice, por tanto, id a todos los gentiles. ¿Por qué deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque lo afirma 1 San Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, los solos Jesús afirman y dicen, no, es que eso es una revelación. Cuando Jesucristo dijo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, se estaba refiriendo a Jesús el Padre, a Jesús el Hijo y a Jesús el Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia. Porque si Jesucristo hubiera ordenado bautizar en el nombre de Jesús, ¿qué habría dicho? Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre serán sanados. Todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, ¿por qué Él nos dijo vayan y bauticen en mi nombre? Y San se acabó. Y nos habríamos ahorrado todo este jaleo, todo este problema. No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos argumentan y dicen, pero Padre no es título. Perdón, no es nombre, es título. Hijo no es nombre, es título. Espíritu Santo no es nombre, es título. Aunque el Espíritu Santo es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo. Pero Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dijo, yo soy el que soy. Le pregunta a Moisés, si me preguntan los hijos de Israel quién me ha enviado, ¿qué les diré? Y él dijo, díganle, yo soy me ha enviado. Pero yo soy no es un nombre, es una frase, yo soy. Pero Dios dijo, no, si te preguntan, Moisés, ¿quién te ha enviado? Te les va a decir, yo soy me ha enviado. El yo soy. Entonces, Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros le estamos haciendo caso a Jesús. Sé que los solo Jesús van a argumentar y a decir, bueno, muéstrame un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. No aparece, porque todos los bautismos del libro de los Hechos fueron dentro de la provincia de Judea, donde comenzó la predicación del Evangelio.
Y después se extendió al mundo gentil a través de la predicación del apóstol Pablo. Por eso dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, la versión vieja, Reina Valera 1909, por tanto, id a todos los gentiles. Nosotros somos gentiles, nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel ni vivimos dentro de la provincia de Judea. ¿Ok? Son tres los que dan testimonio en el cielo. La Santísima Trinidad debe ser involucrada también en el bautismo, ya que la Trinidad está presente en toda la Escritura, aunque algunos la nieguen. Mateo capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 6 y 7. Te voy a repetir los versículos, los pasajes bíblicos para que usted, si toma apuntes, los pueda, ¿no es cierto?, apuntar, anotar, registrar. Mateo 3, 17. Segunda de Corintios 13, 14. Primera de Pedro 1, 2. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 6 al 7. Nos vamos a la primera pausa, no, a la segunda pausa, ya nos vamos a la segunda pausa del programa y volvemos. ¿En qué nombre se debe bautizar? Dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. No se vaya, ya regresamos. Aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, ya estamos de regreso, está muy interesante esto y no queremos por nada que usted pueda perder el hilo conductor de esta temática. Estábamos explicando sobre
la Santísima Trinidad. Si el bautismo fuera en el nombre de Jesús, el Señor lo habría dicho: vayan y bauticen en mi nombre, así como dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, verso 17. De hecho, dentro de los primeros 200 años antes del nacimiento de la Iglesia Católica Romana, los padres de la Iglesia Cristiana, todos bautizaban a los nuevos convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca en el nombre de Jesús, como alegan sin fundamento los unitarios. De hecho, yo le hacía una pregunta en el programa de radio y en mi Facebook, donde sacamos esta temática, a los unitarios, que por qué razón todos los grandes hombres de la sana doctrina creen en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significaría entonces que todos ellos están equivocados. David Wilkerson, bueno, ya falleció, está en la presencia del Señor. Gigi Ávila, que también está en la presencia del Señor. Jimmy Swaggart, Tony Swaggart, Josué Irión, el evangelista Gary Lee, el hermano Antonio Bolaines, Arnaldo Torres, José Domingo Muñoz, estoy nombrando algunos, del reverendo José Padín, de Raíces Junto a la Fuente, también de Puerto Rico. Acá en Chile, todos los grandes predicadores del Evangelio, como el obispo Ángel Durán Campos, todos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si los unitarios creen tener la razón, ¿por qué no existe un solo predicador unitario famoso que esté siendo usando en el mundo entero para la salvación de almas? O sea, ellos no quieren reconocer que pertenecen a un grupo segregado, un grupo sectario que niega la Santísima Trinidad, que le dan poderes salvíficos al bautismo, que incluso llegan a decir la barbaridad que si un cristiano no habla lenguas y no se bautiza en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. O sea, a ese nivel llegan estas sectas satánicas. ¿Quiénes son los que deben ser bautizados? No podemos bautizar a cualquiera, a los niños no se les bautiza. Y hay una edad, porque me preguntaron a qué edad, eso no se sabe, 12, 13, 14 años. Hay niños que a los 12 años son mucho más maduros. La mujer madura más rápido que el hombre. A veces las niñas maduran más rápidamente, tienen más conciencia, tienen una comunión con Dios y se bautizan temprano, a temprana edad. Otros como maduran más tarde, eso no se puede uno ser tan dogmático. Pero ¿quiénes deben ser bautizados? Solamente creyentes, solamente personas que se han convertido. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. El bautismo no es para niños, porque los niños no pueden creer ni arrepentirse. El bautismo no es para personas que no se han arrepentido, que son inconversos, que solamente están emocionados. No, el bautismo es para gente que cree de todo corazón. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Estamos hablando de personas creyentes. Hechos 16, versículo 14 al 15. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Estaba en la fe. ¿Quiénes son los que tienen que ser bautizados? Los que creen. Personas, como dijo Juan el Bautista, que hacen frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora veamos el simbolismo, porque el bautismo, así como la Santa Cena le explicábamos, tiene un simbolismo, el bautismo también tiene un simbolismo. Como vimos antes, el bautismo requiere la inmersión completa del creyente, del individuo en el agua. Esto es así porque el bautismo es una figura simbólica de la identificación espiritual del creyente con la muerte, con la sepultura y con la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo en agua es una demostración visual del bautismo en Cristo, ya efectuada en el momento de la conversión. Exhibe al creyente siendo sumergido en las aguas de la muerte y presenta al nuevo hombre, levantándose para andar en novedad de vida. Así lo dice la Biblia, y se lo voy a leer porque es el pasaje que siempre usamos cuando damos las clases de bautismo a los candidatos al bautismo. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, se refiere a Jesucristo, para muerte por el bautismo. El bautismo simboliza muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se toma a la persona, se le sumerge como simbolismo que lo estamos matando, que está muriendo al mundo, lo sacamos, como que se lo sepultamos y después lo sacamos como que está resucitando una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. El bautismo no tiene poderes salvadoríficos, repito. Al ser sumergido bajo el agua, el creyente da testimonio de que todo lo que era como pecaminoso, hijo de Adán, fue llevado a la muerte en la cruz. Al salir del agua está manifestando que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ese es el simbolismo del bautismo. ¿Y el propósito?
obedecer el mandamiento del Señor. Primero es porque estamos obedeciendo, obedecer lo que el Señor nos mandó. El bautismo, como reiteramos, no otorga salvación, pero cada creyente recibe la aprobación del Señor cuando obedece su mandato. Además, el bautismo tiene como propósito dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Además, dar identificación con la iglesia, porque al bautizarnos también nos hacemos miembros de la iglesia. En forma simbólica nos unimos también al cuerpo de Cristo. ¿Ok? También de una u otra forma en algunas iglesias, en el momento en que la persona es bautizada y después toma Santa Cena, se convierte ya en, ¿cómo podríamos decir?, en miembro oficial o miembro en plena comunión, como algunos concilios le llaman al hermano en la congregación. ¿Ya? El bautismo, entonces, repetimos, es un mandamiento, no es opcional. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es salvífico. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. El bautismo no es para niños. El bautismo no es para inconversos. Muchos alegan y dicen, bueno, pastor, y todos los bautismos en el nombre de Jesucristo en el libro de los Hechos. Bueno, hay 3 clases de bautismo en el libro de los Hechos. Porque dicen algunos pasajes que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, otros se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y otros se bautizaron en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál? O es en el nombre de Jesucristo, o es en Jesucristo, o es en el nombre del Señor Jesús. Porque además, si se dice lo bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo no es nombre, es título. Jesús es nombre. O sea, ahí en el libro de los Hechos lo que está hablando es que dentro de la provincia de Judea, los que creían, que eran mayoritariamente judíos, tenían que bautizarse en el nombre de Jesús porque ellos rechazaban a Jesús como el Mesías. Pero a los gentiles se les debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así lo dice 1 San Juan capítulo 5, verso 7, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Ok? El bautismo no obligatoriamente no tiene que ser hecho, realizado, practicado en un río. Ya explicamos por qué. Puede ser en una pileta, tiene que ser en un lugar donde hayan aguas para que la persona pueda ser sumergida. ¿Ok? Y el bautismo lo tiene que ministrar un ministro, un pastor, una persona con un ministerio, un pastor, un obispo, un evangelista, o sea, una persona que tenga un ministerio. No lo pueden realizar hermanos. Vaya usted a la Biblia. Pablo bautizaba, no mucho, pero bautizaba. Felipe era evangelista, bautizó al eunuco. Pablo bautizó al carcelero Filipo y su familia, era apóstol. Juan el Bautista era profeta, bautizó a Jesús. O sea, todos los que bautizaron eran ministros. Y lo otro, nosotros creemos que el bautismo lo tiene que hacer un varón. No es que estemos en contra de la mujer, pero el bautismo lo ministran varones. Nosotros cuando realizamos bautismo, que son mucha la gente que se bautiza, 38 personas, 40 personas a veces por año, lo hacemos en La Pintana, en un lugar que es una piscina, nos sumergimos prácticamente hasta aquí, y como son tantos hermanos, dividimos, hacemos 2 líneas de hermanos. Y siempre hay algún pastor que me ayuda, a veces lo ha hecho el pastor Cristian Vargas, el pastor Raimundo Garza, mi pastor Héctor González, el pastor Marcelo Guantupín. Y lo pueden hacer con un hermano, pero siempre tiene que haber un pastor, un ministro. Tiene que ser un siervo de Dios. Y lo otro muy importante que muchos preguntan esto, que son las dudas, dicen, pastor, yo me bauticé cuando tenía 10 años, ¿me debo volver a bautizar? No, es que usted no se bautizó en el bautismo cristiano, ese no es bautismo. Si usted tenía 10 años, usted no sabía lo que hacía. Otro me dice, pastor, me tengo que volver a bautizar porque yo me bauticé en el nombre de Jesús, en una secta llamada Voz en el Desierto. No, que usted no se tiene que volver a bautizar, usted se tiene que bautizar porque usted no está bautizado. No es que usted vaya a rebautizarse. El bautismo bíblico, porque así lo dice Efesios capítulo 4, una fe, un Señor y un bautismo. El bautismo es uno solo y se hace una sola vez en la vida. Y tiene que ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un ministro cristiano, en las aguas, sumergido completamente, y después de haberse convertido y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si usted no se ha bautizado de esa forma, no está bautizado aunque haya hecho 20 bautismos. Entiéndame bien, porque el bautismo es uno solo. Hay muchas dudas que... Una persona me preguntaba, pastor, yo me bauticé muy joven, cuando tenía como 18 años. Me descarrié por años y después de más de 15 años volví al Señor. Se volví prácticamente pasado los 30 años de edad. Tuve un montón de años descarriado, pastor. O descarriado porque era hermana. ¿Me debo volver a bautizar? Yo le dije, no, porque usted ya se bautizó siendo cristiana. Ahora tiene usted que mantenerse en la comunión. Lo que sí se hace permanentemente en la Santa Cena, pero el bautismo es una sola vez en la vida. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo ordenó el Señor, es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. No solo Jesús, como no pueden borrar ese versículo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen, bueno, pero esa es una revelación. Ahí lo que Jesús quiso decir, no, que Jesús no quiso decir nada. Ustedes lo están interpretando a la manera que ustedes creen, pero eso no lo dice la Biblia.
Si fuera en el nombre de Jesús, Él lo tendría que decir, vayan y bauticen en mi nombre, y nosotros le habríamos hecho caso al Señor. Y los apóstoles no es que desobedecieron, entendieron lo que no entendieron ellos, que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos, porque los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. De hecho, todos los judíos lo primero que tienen que hacer es no creer en Dios, porque los judíos creen en Dios. No creer en la Biblia, porque los judíos creen en todo el Antiguo Testamento. Lo que los judíos tienen que creer es en el Mesías, en Jesús. Reconocer a Jesús como el Mesías. Amén. Reiteramos, el bautismo no es para niños. Y otra cosa que, bueno, ya es parte un poco más de la costumbre, lo hacen muchas iglesias, yo no lo comparto, nosotros no lo realizamos, es que a veces el bautismo se convierte en un día de picnic. Y yo quiero advertir un concepto muy claro. Yo no estoy en contra de que una iglesia se divierta, aunque si una iglesia va a un día de recreación tiene que ser bajo los márgenes cristianos. O sea, en pleno verano, que vaya un grupo de hermanos con los niños a un lugar bonito, donde haya un río, los niños se puedan bañar, puedan jugar un rato, puedan hacer un asado, eso no es pecado. Pero los bautismos son bautismos. Porque a veces la gente va a los bautismos, hermanos, más que nada pensando en el almuerzo, en el asado, que van a jugar a la pelota. Es como lo que los apóstoles se hubieran puesto a jugar baby fútbol, 6-6. Y Jesucristo hubiera arbitrado. No, o sea, los bautismos son bautismos. Y a veces, lamentablemente, los bautismos se convierten en otra cosa. Y después que las hermanas se bautizan bien cristianas, con una túnica blanca que no sale en la Biblia, pero eso simboliza algo bonito, después de la tarde se están bañando en la piscina o en el río con bikini. Y toda la gente de la iglesia mirando a la hermanita. Esas son cosas que no deben hacerse. También existe una costumbre muy dada en algunas iglesias que cuando se están realizando bautismo en un lugar público aparece gente que le llama la atención cómo los hermanos cantan, lo encuentran bonito, incluso algunos se emocionan, hasta sienten la presencia de Dios. Y el pastor mira a la gente en conversa y dice, si alguien se quiere bautizar, aproveche ahora. No, el llamado nuestro no es a que la gente se bautice, el llamado nuestro es que la gente se arrepienta. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar dijo esto, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. El que creyere y fuera bautizado, primero tiene que creer. ¿Cómo usted va a bautizar a una persona porque está llorando, porque se emocionó? Si primero usted no le ha predicado el Evangelio, no lo ha visto convertirse, no lo ha visto entregar su vida a Cristo. Entonces ofrecen el bautismo como quien está ofreciendo cualquier cosa. No sé, un par de shorts, unas pantuflas, 3 por 1.000 pesos. No, no es así. No podemos estar ofreciendo el bautismo. Es como la Santa Cena, hay iglesias que le dan Santa Cena a todo el mundo, a todas las personas, a gente inconversa, personas nuevas que uno no sabe su testimonio, ¿no? La Santa Cena es algo delicado. La Santa Cena debe ser ministrada a personas que son cristianos, que son creyentes, que tienen un buen testimonio, que están en comunión con Dios, que no están descarriados ni están en pecado. Tampoco se puede ministrar el bautismo a cualquier persona, ni a los niños, ni a las personas que están alrededor del bautismo porque están emocionados, porque gloria a Dios. Nosotros cuando tenemos nuestros bautismos son preciosos. Este año tuvimos unos bautismos, bueno, el año pasado en realidad fue en diciembre. Fueron preciosos, la presencia del Señor se hizo sentir de una forma extraordinaria. Pero aunque nada sintiéramos, el bautismo no es por sentir, es un mandamiento, pero además de eso se siente la presencia del Señor. Y mucha gente que había ahí, que eran familiares de las personas que se estaban bautizando, fueron tocados. Algunos hasta lloraban, se emocionaron porque vieron a su ser querido bautizarse. Eso no significa que yo dije, usted está llorando, sintió la presencia del Señor, venga también para acá, póngase una túnica y se bautiza con nosotros. No, no se puede andar ofreciendo el bautismo a cualquier persona y eso lo hacen muchas iglesias. Según algunos pastores, estos serían algunas estrategias. Es que así hay que ganar almas. No, usted no puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra es la que convierte. Predique usted el Evangelio, pastor. Llénese del Señor, predique la palabra, pídale a Dios que lo respalde con unción, con gracia, con poder, con autoridad y que la palabra, ¿no es cierto?, penetre hasta partir el alma y el espíritu, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Permita que se cumpla lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a lo cual yo la envié. Y deje que la palabra que sea la que toque, la que traiga, la que transforme, porque Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El que convence de pecado al mundo, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué hacerle la pega o el trabajo al Espíritu Santo. No tenemos por qué ayudarle a Dios a que las almas se conviertan. No tenemos por qué usar estrategias mundanas, humanas, estrategias y estratagemas humanas de hombres para capturar la atención de las personas o tirar una red falsa para acarrear o atrapar a la gente sin, ¿no es cierto?, hacer el uso de la palabra de Dios. Eso es un error. Y a veces se piensa que eso es efectivo, que Dios respalda, que por eso estamos creciendo. Me preocupa. No es que estemos compitiendo, pero me preocupa cuando en una iglesia pasan 2 o 3 años y no bautiza a nadie. ¿Por qué no tiene a quien bautizar? Porque en 2 o 3 años no se han ganado ninguna alma para Cristo. Eso es preocupante.
No estamos tampoco compitiendo diciendo es más espiritual el que más bautiza. Yo bauticé 40 y el otro pastor bautizó 30, entonces yo soy mejor que el que bautizó 30 porque bauticé 40. No estamos hablando de eso. No se trata de competir. Yo prefiero bautizar 5 bien convertidos antes de bautizar 40 demonios, meter los demonios secos y sacar los demonios mojados. Claro, es verdad, por eso a nosotros nos preocupa el tema del bautismo y preparamos a la gente, le hacemos clase con harta anticipación, vemos los frutos y si vemos que alguien no está preparado en algún aspecto, le decimos no, va a tener que esperar. Si es muy joven y uno ve que lo está haciendo más que nada por un entusiasmo, por la presión del papá, de la mamá, porque se van a bautizar sus amigos de la misma edad ese año, yo le digo, no, mire, mi hijo, sabe, yo como pastor veo que usted no está todavía preparado o preparada para el bautismo, es mejor que espere. Yo creo que esos consejos pastorales, porque el pastor es quien conoce sus ovejas, son muy necesarios. Y nos vamos a evitar una gran cantidad de problemas. Muchos de los que yo he bautizado no están hoy día en el Señor, se han descarriado, pero la mayoría sí persevera. Entonces yo no puedo decir que todos, pero mucho, porque tratamos de bautizar con conciencia, hacerlo con seriedad, hacerlo con compromiso. No se pueden bautizar a cualquier persona. No va a usted diga, esta persona viene a la iglesia, entonces se va a bautizar. No, usted tiene que mirar, pastor, tiene que observar los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, que haya un cambio interno y externo. Si una pareja, por ejemplo, convive y pueden arreglar su vida y no lo quieren hacer, yo no lo voy a bautizar. Les digo, no, tienen que esperar ustedes. Arreglen su vida, ordenen su vida, ustedes están conviviendo, unión libre, como le llaman en algunos países. Cásense, saquen hora, cásense por el civil, ordenen su vida. Ustedes tienen una linda familia, tienen hijos, ordenen su vida y después yo los bautizo, como corresponde. Y después toman Santa Cena como corresponde. Porque estas son ordenanzas, son sacramentos. Fíjese que la palabra sacramento viene de sacro. Y algo sacro es algo sagrado, santo, puro, diáfano. No es que estoy diciendo yo que vamos a bautizar ángeles. No estoy diciendo que le vamos a dar Santa Cena a los querubines. Vamos a hacerlo con personas, pero personas que den frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Bien, hasta aquí llegó el estudio, espero que haya sido bendecido. Nos vamos a la última pausa del programa. Vamos a volver ya para finalizar y cerrar ya este importante programa sobre dudas, preguntas y respuestas sobre el bautismo. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Palabra, una palabra genuina, ¿cierto? En esta noche hay palabras para su vida. Aquel que ha venido con un corazón triste en esta noche se va a ir restaurado, se va a ir contento para su hogar. Quizás más de alguno ha venido con el corazón quizás hecho pedazos. Y esta alabanza habla que muchas veces nosotros venimos tristes, venimos con tribulaciones, venimos con pruebas, pero el Señor se encarga de llevarse todo eso, ¿cierto? Vamos a alabar al Señor con la última alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos tu nombre, Señor. Bueno. Te alabamos. Gloria a Dios. Has pensado un momento que Dios tan grande tenemos, no existen barreras que nos puedan detener. No tiene principio, no tiene fin. ¿Acaso alguien puede detenerle un momento? Cuando Él te dice, yo te bendeciré. ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué teniendo a un Dios
Señor, lleva mis cargas. Cura, Señor, las heridas que llevo aquí dentro de mi corazón. Son pocas las fuerzas, no puedo ir. Levanta mi alma, yo mi fe he puesto en ti. Cuando Él me dice, yo te bendeciré. ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué teniendo a un Dios tan grande? ¿Por qué sangran heridas de tu corazón? ¿Por qué teniendo a un Dios tan grande? ¿Por qué sangran heridas de tu corazón? Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendecimos al Señor con estas alabanzas y entrego mi oportunidad dándole toda la gloria al Señor. Hace casi 30 años, nuestro ministerio evangelístico Cruzada de Poder está evangelizando todos los días lunes en Plaza de Armas de Santiago, en lo que llamamos Lunes de Victoria. Allí, Dios ha salvado más de 7,000 almas para la gloria de su nombre. Y cada lunes, el pueblo de Dios se reúne para alabar, glorificar a Dios y escuchar su poderosa palabra predicada. No lo olvide, todos los días lunes, desde las 20 horas en adelante, evangelismo en Plaza de Armas de Santiago, en nuestros Lunes de Victoria. Que Dios le bendiga, grandemente. Amigo y hermano, nuestro ministerio evangelístico Cruzada de Poder le invita a adquirir nuestro material escrito, que le permitirá conocer más de Dios, de las Sagradas Escrituras y de la sana doctrina. Le recomendamos el libro La Santísima Trinidad y la Deidad del Señor Jesucristo, dos grandes doctrinas de la fe evangélica, escrito por el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Folletos y librillos muy interesantes con temas actuales y de gran interés para conocer, amar y defender aún más la sana doctrina. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y personal de nuestro ministerio le atenderá gentilmente. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, tenemos que despedirnos. Ha sido una hora que se va rápido. En realidad, todos los horarios de la televisión, para uno que ama la palabra, cuando da temas se van tan rápido, pero espero que usted pueda disfrutar de estos programas y nosotros sacarle el mejor de los provechos a todos los temas que el Señor nos permite dar. Yo les invito para que usted nos pueda seguir sintonizando, y también a los que son de Santiago, para que usted conozca nuestra congregación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, nosotros no pescamos dentro de la pecera, dentro del bote. Pero si hay alguien que no tiene una iglesia, una congregación y necesita una iglesia donde congregarse de sana doctrina, le invitamos a nuestra congregación en la calle Carmen 1436, entre Victoria y Miguel León Prado.
calle Carmen 1436, entre Victoria y Miguel León Prado, comuna de Santiago. Ahí estamos los días miércoles y viernes desde las 8 de la tarde. Ahora ya en horario de invierno va a ser desde las 8 de la noche. Y los días domingo tenemos culto en la mañana a las 11 y en la tarde a las 6:30 pasado meridiano. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes muy cordialmente. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa. Chao, chao, bendiciones. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el agrado de presentar su programa Profecías Bíblicas Hoy. Te esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo horario y en este mismo canal, para ser bendecido con la poderosa palabra de Dios y conocer de las grandes profecías bíblicas que anteceden al glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. Agradecemos tu presencia con cantos y danzas ante ti.